El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cristo gritando en aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz. Y es que a veces el Señor nos tiene que gritar: yo soy la luz del mundo, he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. A eso ha venido Jesucristo, a tu vida, a iluminar las tinieblas de tu tristeza, de tu depresión, de tu soledad, de tu no tener sentido para vivir. He venido aquí para ser tu luz. Y el Señor lo grita y aún resuena. Aquí está el cirio, la vigilia pascual, luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y aquel cirio entrando en las tinieblas de la iglesia, ¿te acuerdas? Y extendiendo su luz poco a poco hasta que todo quedó iluminado. Así es Cristo. Así tiene que ser Cristo en tu vida para iluminar este valle oscuro de lágrimas en el que vivimos. Pero siempre pasa lo mismo. Este pasaje del Evangelio vuelve a poner de manifiesto lo de siempre. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. No queremos la luz. Porque dice también San Juan, porque la luz pone de manifiesto la suciedad y las malas obras. Y el malo, el malvado, no se quiere acercar a la luz. Hay algo muy precioso en este Evangelio que el Señor nos revela, que es la unidad, la inseparabilidad entre el Padre y el Hijo. Dice Jesús: el que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que me cree a mí, cree al Padre. Y el que me acepta a mí, acepta al Padre. Cristo es como la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, cuando rechazamos la luz que es Cristo, estamos rechazando la salvación del Padre de los cielos. Pero hay algo antes que esto, y es en lo que me quiero fijar hoy. Te quiero compartir esa reflexión. Si Cristo es la puerta que accede al Padre, hay una puerta previa, que es la iglesia. No podemos aceptar a Cristo si no aceptamos a su iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cuántas veces escuchamos, seguro que te ha pasado, eso de yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? A ver, no puedes aceptar a Cristo si no aceptas también a su esposa, que es la iglesia. Si Cristo es la puerta que da al Padre, la iglesia es la puerta que da a Cristo. Por eso creo que nos tenemos que hacer esta reflexión. Mucha gente hoy no cree porque no quiere entrar por esta puerta que se llama la iglesia, porque esa puerta quizá está fea. Y es verdad que hay muchos escándalos y hay muchos pecados y está como feo el acceso. Nos corresponde a los católicos embellecer esa puerta, porque si no entran por esa puerta no acceden a Cristo, y si no acceden a Cristo no acceden al Padre. ¿Te fijaste cómo funcionaba la iglesia en los primeros siglos? Está precioso, la primera lectura. Estaban los de la primera iglesia reunidos y dice que estaban haciendo tres cosas. Estaban haciendo oración, estaban haciendo ayuno y estaban haciendo misión. Y en ese momento dice que el Espíritu Santo habló. Y es impresionante cómo brilla en la primera iglesia la presencia del Espíritu Santo, como si fuese uno más de la reunión. Dice, en aquel tiempo el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión, a los que los tengo señalados. Así brilla la iglesia. Cuando hay oración, cuando hay ayuno y cuando hay misión.
Quizás que tú y yo nos estamos olvidando de la oración, del ayuno y de la misión, y por eso el Espíritu Santo no brilla, no habla. Y por eso es muy difícil para las personas ver en la iglesia algo brillante, algo bello. También nos tiene que preocupar el que seamos miembros vivos y santos de la iglesia, porque somos un cuerpo. Y cuando un miembro está vivo, está sano y está saludable, eso repercute en la belleza y en la salud de todo el cuerpo. Por eso, ¿cómo está tu salud espiritual y cómo está tu santidad personal? Porque de eso quizá depende que la gente vea bella la iglesia. Es cierto que a veces lo afeamos el rostro de la iglesia, y ya empezó con Judas, claro. No hay que asustarse de eso. Un miembro de la iglesia que había convivido con Cristo, que había escuchado con Cristo, que estaba tan cerca de Cristo y lo traicionó. Así afeamos a la iglesia. Hoy celebramos a Santa Catalina de Siena, una mujer espectacular, siglo XIV, una laica consagrada, no fue monja, religiosa no, pero con su vida santa, una vida de santidad tan profunda, influyó de una forma tan determinante en la iglesia de aquel tiempo, una iglesia muy afeada, porque la época era terrible. Y sin embargo, esta mujer, con su santidad, con su oración y con sus sacrificios, hizo un cambio y una reforma brutal en la iglesia. Dice ella: la reforma que necesita la iglesia se logrará por la humildad, las continuas oraciones, los sudores y las lágrimas de los siervos de Dios. El día en que tú y yo nos comportemos así, entonces empezaremos a embellecer el rostro de la iglesia. ¿Escuchaste lo que dijo? La humildad, las continuas oraciones, los sudores y las lágrimas de los siervos de Dios. Ese día, el día en el que tú y yo hagamos brillar al Espíritu Santo así, por nuestra oración, nuestra humildad, nuestro ayuno, nuestra misión, ese día el rostro de la iglesia será bello. Y ese día, tantos como dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia porque la iglesia esto y esto y esto y esto y esto. Y quizá lo dicen con razón. Hagamos nuestra parte, lo que nos corresponde, embellezcamos el rostro de la iglesia. Porque la iglesia es la puerta por la que accedemos a Cristo, y Cristo es la puerta por la que accedemos al Padre. Y muchos hoy están descreídos y alejados de Dios, porque la iglesia no brilla como debe de brillar. Tomemos nuestra responsabilidad, asumamos nuestra parte de culpa, yo como sacerdote, cada uno desde nuestro lugar, porque no hacemos brillar la iglesia como debería, porque no embellecemos la iglesia como deberíamos. Y el que rechaza al Hijo no accede al Padre, y el que no entra por la iglesia no accede a la salvación. Qué importante es esto, hermanos. Tomemos nuestra parte de trabajo, de responsabilidad y de labor. Que la Virgen María, que es la imagen perfecta, preciosa, bellísima de cómo tiene que ser la iglesia, por su pureza, ningún pecado, por su fidelidad, estar siempre, y por su docilidad, dejarse llevar siempre, mover siempre por el Espíritu Santo de Dios, que la Virgen María, nuestra Madre, infunda en nosotros su pureza, su fidelidad y su docilidad. Que así sea.